Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Encaste TV. Esto es la serie Recorriendo la Legua Ganadero, 10ª parada, 10º capítulo. Y hoy estaremos en Yucatán. Hoy conoceremos el Campo Bravo de la península, que es maravilloso y que es completamente diferente al resto de la República Mexicana. Quédense con nosotros, estamos en vivo transmitiendo por todas nuestras plataformas a través de Facebook, a través de YouTube y a través del Livestream. Y saludo con mucho gusto a los ganaderos que esta noche nos acompañan. Los propietarios de la ganadería de San Salvador. En primer término, don Luis Conde. Don Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Recorriendo la Legua aquí en Encaste TV. Muchas gracias. Estoy con el gusto de estar con ustedes y con mucho calor, pero aquí estamos. Y la acompaña don Jesús Conde. ¿Cómo está, don Jesús? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes, Belén? ¿Todo bien? Todo bien, afortunadamente. Con el gusto de saludarles. Y ahora presentamos... sufriendo un poco de calor, pero ya estamos muy aclimatados. Con mucho calor, sí, por supuesto, y más a estas fechas del año, ¿no? En plena primavera. Ahora saludo con mucho gusto al ganadero de la dehesa de La Ceiba, don Fernando Páramo. Don Fernando, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Belén, ganaderos queridos de San Salvador. Aquí encantado, nunca me imaginé hablar de toros de Yucatán. Para mí es una verdadera dicha poder estar incluido en un foro de toros de Yucatán. Rafael Anaya, ¿cómo está, Rafa? Buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches, con el gusto de saludarte, compañeros, a toda la afición. Un gusto estar nuevamente con ustedes y darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Buenas noches, bienvenidos. Y Luis Miguel Castro, ¿cómo estás, Luis Miguel? Charlie, muy buenas noches. Belén, Rafa, muy buenas noches. Ganaderos, bienvenidos. Un gusto estar con ustedes ahora en Yucatán. Bienvenidos. Y le recordamos que este ejercicio, este esfuerzo, lo hacemos en conjunto en Encaste TV con la AMTAC y la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia. Y semana con semana nos mandan un video de los temas que aquí tratamos. Vamos a conocer lo que es el Campo Bravo de la península de Yucatán. En la región sureste del país existen 6 ganaderías de toros de lidia debidamente registradas ante la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia. Estas abarcan una extensión territorial de 3.895 hectáreas aproximadamente. En el estado de Yucatán se encuentran las ganaderías San Salvador, fundada en el año 1972, Cinquehuel, fundada en el año 1986, La Ceiba, fundada en el año 1996, Emilio Loret de Mola, fundada en el año 2001, y en el estado de Campeche se encuentran las ganaderías Quiriseo, fundada en el año 1918, y Guayabé, fundada en el año 1960. En el caso de la tauromaquia, el toro de lidia es el elemento fundamental, tratándose de bovinos europeos seleccionados específicamente por su bravura, nobleza y poder. Los bovinos bravos se distinguen por la pinta y la cornamenta. En cuanto a la pinta, el toro de lidia presenta diferentes coloraciones de pelaje, enmarcadas en 3 tonos básicos: negro, blanco y colorado. Actualmente los toros de lidia son por lo general de pelaje negro. Sin embargo, existen toros con las siguientes pintas: albaío, berrendo, burraco, cárdeno, castaño, ensabanado, jabonero, negro zaino, negro entrepelado, negro bragado, sardo y salinero. Por lo que al valor de la tierra respecta, la superficie destinada a la crianza del toro bravo en la región sureste tiene un valor aproximado de 272.678.583 pesos mexicanos.
El tamaño promedio de hato en las ganaderías es de 417 cabezas de ganado bravo, lo que nos da un total aproximado de 2.502 cabezas de ganado bravo en la región sureste. El valor de las ventas de las ganaderías de bravo en esta región peninsular, según un estudio realizado en el 2015, ascendió a aproximadamente 13.863.696 pesos mexicanos. Gracias al AMTAC y a la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia. Son 6 ganaderías en la península de Yucatán. Pues para mí es un privilegio tenerlos hoy aquí, como dice el ganadero don Fernando Páramo. Hablar de toros en Yucatán parece siempre una aventura, es algo, un mundo por explorar. La península es hermosa para todos los que nos ven en sus casas, en otras partes del mundo y de México también, ¿no? Saber que Yucatán es un lugar único, con una magia y con un clima y con unas condiciones diferentes para la crianza del toro. Así que, don Luis, platíquenos cómo son estas 6 ganaderías en la península de Yucatán. Muy diferentes. Todas son bastante diferentes, porque la altura sobre el nivel del mar determina un campo totalmente diferente, el de los que estamos pegados al mar a los que están en el centro de la península. Es total, cada una tiene sus características muy particulares. Don Fernando, ¿cuáles son las características de climas, pues sí, de vegetación incluso que se da en una ganadería en la península? Pues mira, en general, el periodo húmedo es de mayo, junio hasta noviembre, cuando más. Todo lo demás es muy seco y claro está, la humedad ambiente, siempre hay una humedad relativa alta en el ambiente y por allá va medrando la vegetación, ¿no? Mantener pastizales artificiales bien hechos y bien cuidados es muy difícil. La maleza es muy agresiva. Un campo que no esté trabajado con frecuencia, pronto la selva hace de las suyas y vuelve a montarse, ¿no? Entonces, eso es una de las dificultades que tiene combatir malezas. Tenemos bastante garrapata, por un lado, ¿no? Eso parecería yo hablando de las partes más negativas, no, son los desafíos. Eso es lo que hay que hacer y controlar, controlar malezas, controlar plagas. Por lo demás, bueno, es generoso, el tiempo húmedo es generoso en producción forrajera y podemos sostener bastante bien los años. Ahora, invariablemente, la alimentación suplementaria se hace necesaria. No hay mucho por dónde escaparse, ¿no? La estacionalidad de lluvias es marcada, no así la de las temperaturas. Simplemente nuestro otoño-invierno es simplemente agradable. Y primavera y verano es tórridamente cálido, es muy, muy caliente. Por cierto, más caliente la primavera que el verano. Sí. Es notorio cuando entra el verano, empiezan las lluvias, la temperatura es más agradable. Lo terrible es la primavera, no lo crean. Es así marcadamente. Sí. Don Fernando, platíquenos un poquito de cuáles son estas particularidades de suelos, de climas, que tiene usted en su ganadería. Mira, ya te dieron un abanico importante la gente de San Salvador. Concretamente para mí, y yo estoy en Cancún, o sea que también estoy del otro lado, físicamente, aunque la ganadería está en Yucatán, con una pequeña ganadería que llegamos ahí hace algunos años a aprender de estos climas y de estas condiciones diferentes de manejo, y que son totalmente diferentes a las del resto o las de otras partes de la República y del mundo. Aquí llegamos a aprender a cómo se hacía en Yucatán, cómo se manejaba el ganado, que es totalmente diferente, cómo se manejan los potreros, a qué hora salen a pastar, a qué hora regresan, qué tipo de pastos tienen, cómo se manejan las garrapatas, las vacunas. Ha sido una experiencia importante y diferente
de lo que sea en otros lados, y digno de venir a ver y de abrir las puertas para que lo conozca la gente, que eso es importante, ¿no? ¿Nos pudiesen platicar de los orígenes de sus ganaderías? ¿Cómo se componen? Cuéntenos un poco de la historia de cada una de esas. Si les parece bien, comenzamos con los ganaderos de San Salvador. Tú hiciste la compra, la compra inicial. Adelante, sí, estaba yo terminando la carrera de médico veterinario allá en la UNAM, cuando se presenta un hermano mío, otro mayor que él, y me dice, y le digo, ¿qué haces acá? Pues me mandó el viejo a que compremos ganado. Vi la manera de rentar un carro y salimos a recorrer ganaderías por todos lados. Arrancamos Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, etcétera, toda Guanajuato. Y fue muy difícil conseguir que alguien te atendiera o estábamos totalmente desconectados con la agrupación ganadera, solo era la afición de nuestro padre de entrarle a esta actividad. Eran los años 72. En el año 72. Sí. En el verano del 72. Entonces, ya un poco desanimado de no encontrar respuesta o manera de hacer una compra que pudiéramos realizar realmente. Nos fuimos a comer algo y a tomar unos aperitivos al restaurante Arroyo. Y le dijimos allá al capitán de mesero que nos conecte con don Chucho Arroyo. Nos dijo que en ese momento no estaba, pero que él vería. Y efectivamente al rato nos dijo, ya está el señor, pásenle. Y le platicamos la odisea esa, tuve una semana atarrayando ganaderías, nada. Y nos dijo, deja ver qué te consigo. Y en ese entonces estaba desmembrándose, por así decirlo, no sé si sea lo correcto, pero sí estaba accionándose mucho y vendiéndose la ganadería a la punta. Entonces, un vedor, un conocedor que tenía don Chucho Arroyo por allá, le habló y le dijo y consiguió una punta importante de ganados de la punta y se llevó a los corrales del restaurante Arroyo y personalmente don Chucho Arroyo se subió al caballo a picarla, se bajó a tentarla, nosotros le hacíamos, nomás se la parábamos y nos hizo una selección, un paquete que embarcamos a Yucatán en julio del 72, en 1972. Y así fue como iniciamos con el ganado de la punta. Toros de la punta. Dos toros de la punta y 18. Pero jóvenes, generales. Sí, era así, becerrones. Porque si llegas ganado mayor acá, que no conoce la garrapata, simplemente no. Plasmosis, anaplasmosis, y le va a uno muy mal. En esta ocasión logramos aclimatar todo, eran animales jóvenes, y con eso iniciamos. Así fue nuestro inicio. Ya más adelante conseguimos, hay una cosa que me gustaría connotar. Si hablamos de Yucatán del 72, existía únicamente Cinquehuel, allá en Maxcanú, en las marismas de Maxcanú, y quedaba un saldo de ganado de Palomeque que lo había comprado el señor Palma. Sí. Don Fernando Palma. Bueno, Palomeque lo compró realmente Gastón Santos. Se lo llevó, pero lo que quedó. Exacto, lo que quedó. Lo tomó el señor Palma. Y era lo único que había, de modo que conseguir para nosotros refresco de sangre o hacer cualquier cosa una vez que el acto fue desarrollándose, es muy difícil. Pero bueno, nos dimos maña para conseguir, y lo puedo confesar, no creo que sea ningún problema. Es un rincón de la República Mexicana, muy lejos de la zona taurina densa, es difícil conseguir, ¿no? Pero por allá conseguimos algo de Eduardo Fontanet, que eso originalmente fue Matancillas, después de otras cosas, ¿no? Y allá seguimos creciendo la parte que tenía origen Parnadet, allá. Después tuvimos que recurrir a todo, conseguí algo de San Mateo,
Don Fernando, platíquenos, ¿cómo está formada la ganadería de La Ceiba? Nosotros compramos el fierro de Vaca Hermanos, que se fundó en el 96, pero realmente lo que nos trajimos en sociedad con mi amigo Rodrigo de Villasante de Carranco fue un lote de vacas y sementales puros de su casa ganadera y un pequeño lote de Montecristo de Germán Mercado. Eso fue lo primero que llegó aquí, cerca de 120 vientres, de los cuales se nos murieron como 80 en los primeros 2 o 3 meses, con todo el tema que platicaba de las garrapatas. Sí, eso. ¿Sí no sé si nos pudiera ahondar un poquito este tema de por qué se les mueren, por qué el número es tan alto. Yo llegaba aquí cuando me platicaban mis amigos yucatecos, yo como guachito chilango que no sabía lo que sucedía en estas tierras y me los explicaban, y yo creí que realmente me estaban medio cotorreando, ¿no? Don Páramo, gallo, los toros se caen porque no vienen adaptados a la zona por las garrapatas. Por supuesto que no me lo creí. Llegué con mis 120 vacas y efectivamente de repente amanecen y por paraplasmosis, una enfermedad de las garrapatas, caían como dados de dominó. Aún bañándolas, hicimos un túnel de baño, un canal de nado, en donde se metían ahí cada 15 días, se siguen metiendo cada 15 días las vacas y los toros para bañarlos contra las garrapatas. A pesar de eso, perdimos una cantidad importantísima de ganado hasta que fueron naciendo las nuevas generaciones ya con los anticuerpos más nativos de origen, en donde nuestro índice de mortandad fue disminuyendo hasta que hoy te puedo decir que está casi controlada, con los cuidados que hay que tener, supongo que como el resto, pero ya prácticamente lo logramos desde el 2015 años de historia, ¿no? Llegamos con 120 vacas y hoy tenemos un lote de 120 vacas, ¿no? Refrescadas y seleccionadas y ya con la adaptación, pero seguimos con el mismo número. De todos modos, no queremos más, pero así estamos. Entonces nacemos con esas dos sangres, con Carranco y Montecristo, y eso es lo que hemos ido conservando, y con algunos otros cambios de sociedad y algunas otras cosas que hemos hecho, acercándonos a la gente que sabe trabajar el campo, ¿no? Y que sabe manejar realmente los animales. Hizo una sociedad recientemente con un querido amigo, Didier Martín, que tiene otra ganadería que se llama San Martín de Porres. Hemos hecho un trabajo en equipo importante en donde él básicamente se encarga de los potreros y yo de servir las cubas. Me tocó la parte más fácil, encargarme de que los hielos estén bien fríos y que siempre esté el servicio puesto, ¿no? Entonces así estamos hoy. De hecho, cuando hablo de San Martín de Porres como otra ganadería, me gustaría hacer esa aclaración. Hablamos siempre de 6 ganaderías registradas en la historia, y más de 2,000 festejos de diferentes tipos en la región, de los cuales, por supuesto, que ninguno de los que estamos registrados ahí tenemos la capacidad para abastecer ni el tipo de ganado que se requiere en estos sitios. Entonces, a lo que voy con esto es que debe haber cerca de 50 o 80 ganaderías de diferentes tamaños con toros bravos o bravucones, con unos con más autenticidad en sus manejos y otros con menos, pero existe dentro de la península una cantidad importantísima de ganado que está por ahí en el campo, que no tenemos, existen por ahí registros, pero también existe ganado por ahí. Rafa. Ganadero, don Fernando, la tauromaquia de Yucatán tiene sus particularidades, su folclore, sus raíces, en fin. Se dan cerca, si no estoy mal enterado, de 2,000 festejos al año, normalmente por allá. Siempre se ve al Estado como muy lejos de la fiesta en el centro del país, ¿no? ¿Por qué tener una ganadería tan distante? Y si se me permite la pregunta, ¿se crea un toro para regional, digamos, para
para consumirlo o venderlo regionalmente, o son encierros que se pueden vender en cualquier plaza del país, ¿no? Si por las distancias, etcétera. ¿Se cría más regionalmente o es para todo el país, cualquier plaza, en términos generales? Nuestros toros pueden ser lidiados en cualquier plaza y con la misma categoría que cualquiera de nuestros colegas de cualquier parte de la República. A veces, bueno, pues es un tema de valor de fletes contra otros y de suficiente mercado en la zona que no hace falta llevarlos a lidiar a Tijuana cuando tienes ganaderías muy cercanas a Tijuana. No hace falta necesidad de cruzar la República para poder lidiar nuestros toros. Dentro de esas 2,000 corridas que mencionas, hay de diferente tipo de corridas. De las que son comparables al resto de la República, pues probablemente haya un 15% de esa cifra de las corridas que se dan en las grandes ciudades, en las ciudades capitales del estado, y otras tantas que se dan en las comunidades de la zona, en sus fiestas patronales, que son no necesariamente con las mismas características de las corridas de postín, como les llaman aquí, postines de lujo o de gala. Sin embargo, Fernando, esto que mencionas es muy cierto, ¿no? De la seriedad con la que ustedes buscan que sean presentados sus toros, ¿no? Tanto regionalmente como en el interior del país. ¿Qué tipo de preparación es la que ustedes le dan a sus encierros, al ganado que ustedes mandan, digamos, al centro del país? Estos encierros llevan un proceso de aclimatación para poder ser lidiados a altitudes más altas, como es el centro del país, por ejemplo. Nosotros de La Ceiba no ha ido al centro del país, pero supongo que es igual que cualquier deportista de alto rendimiento que se prepara a nivel del mar y luego va y lo hace en una altura diferente. No he tenido experiencia en relación a esto, pero no veo por qué no pudiera funcionar. Es más, si por ahí hay algún empresario que quiera probarlo, me encantaría. Mandamos un encierro yucateco a la Ciudad de México. Yo me apunto. Definitivamente se requiere un mes para acondicionar un toro y pueda tener la oxigenación necesaria para desempeñarse a 2.500 metros de altura. Eso es elemental. Sí. Y tenemos la experiencia de haber enviado un encierro a San Cristóbal de las Casas, que es muy alto también, y se requieren mínimamente 3 semanas para que pueda aclimatarse el sistema hematopoyético abundar en número de eritrocitos y que a nivel del mar no requiere el toro para un buen desempeño, pero a esa altura sí lo necesita. Obviamente el tema de la bravura, del fondo que deben de tener los toros, esa raza, esa casta que los hace ir hacia adelante, pues es clave, es fundamental en regiones más altas. ¿Por qué? Porque hemos platicado con muchos ganaderos y coinciden que el toro tiene mayor movilidad, un mejor desempeño cuando está a nivel del mar. ¿Esto es correcto, don Fernando? Pues un poco lo que decían los deportistas, supongo que sucede lo mismo, ¿no? Cuando estás en Ciudad de México, pues tu nivel de oxigenación, ¿no? De oxigenación es diferente que a nivel del mar. Entonces tu nivel de oxígeno y de vida pues es superior. Claro. Ahora, estamos hablando de los retos, vamos a decir, la parte complicada tal vez, como decía don Jesús, de criar a los animales en Yucatán. Sin embargo, creo que hay unas cosas y unas bellezas naturales que solamente en Yucatán se pueden encontrar y solo en una ganadería se pueden encontrar en Yucatán.
Así que me encantaría que nos platicaran, ganaderos de San Salvador, cuáles son estas bellezas que podemos encontrar en una ganadería yucateca. Pues mira, en el caso de nosotros tenemos la segunda de México. Y estas son espectáculos, las charcas de sal, no sé si la han visto, son las coloradas, son bellísimas. Y obviamente en ese entorno están los flamencos, los cocodrilos, los animales, venados, pecarís. La verdad es una cantidad de fauna que la verdad impresiona. Jaguar, pumas. Jaguar. A ver, creo que va a ser el primer estado de la República donde nos vamos a encontrar flamencos, cocodrilos, jaguar, ¿no? Jaguar, sí. O sea, es algo todos juntos. Impresionante, don Fernando, cuéntenos. La ceiba, el árbol sagrado de los yucatecos o de los mayas, que utilizan y siguen utilizando en las fiestas patronales para limpiarla de los males y curarla y evitar tragedias. Y la hincan unas noches anteriores en un proceso dentro del ruedo. Esa ceiba existe dentro de mi ruedo, que es una distinción especial. En un tercio hay un árbol hincado ahí, que yo digo que lo cura permanentemente de los malos aires y de los aluches y de todos estos temas. Además de eso, la ganadería pretendió siempre quise el mantener lo más intacto posible de lo que sucede en Yucatán. Los cuartos son casitas mayas de palapa. La casona es una réplica te voy hablando ya de arquitectura y de otras cosas, son una réplica de una hacienda enequenera con las tejas francesas. Entonces, además de la maravilla de poderla crear, tiene el cuidado de haber permitido replicar cosas que existen dentro de Yucatán para poderlo disfrutar y compartir. Oye, Fernando, platícanos de los cenotes que están dentro de tu ganadería, que obviamente el cenote suministra de agua a la ganadería. Sí, los cenotes, todo Yucatán es un gran cenote o un gran rotoplas tapado con una gran tapa de piedra, y estos cenotes son agujeros que se hacen con el tiempo, que se caen y descubren parte de esa gran laguna que existe debajo de toda la península. Y de estos existen varios, unos abiertos, unos semiabiertos. Nosotros tenemos la fortuna de tener unos muy cerca del rancho, unos abiertos en donde donde es un verdadero espectáculo ver aquello, y lo único que hay que tener es cuidado para que el ganado esté suficientemente lejos de estos. Dicen que entre más abierto es el cenote, más antiguo es. O más blanda era la capa, ¿no? O menos gorda era la capa de la tapa, ¿no? Volviendo a los diferentes festejos que hay en la península, ¿cuántas corridas llegan ustedes a vender en festejos de postín, como se les llaman, y corridas tradicionales? Porque de ahí hay una serie de eventos muy arraigados en los pueblos mayas, que es todo un evento, todo un folclore, es bellísimo. Entre 6 y 8. 6 y 8. Entre 6 y 8 corridas completas. En otros casos son dos toros con 2 vacas, y se complementan, pero en cierres completos hay muchos de cuatro toros en la península. Muchos ¿Qué hay esto de los toros de 6, ¿no? De los toros, quizás no de sus ganaderías, pero de los toros que ya conoce la gente, que se rentan para ciertos eventos y ya hasta nombre tienen y, en fin, ya son populares y temidos entre los asistentes? Mira, esas ganaderías están registradas en la Asociación
local, y son del orden de 102. El número de vientres a los ganaderos registrados por más del doble o el triple. O sea, existen otras ganaderías que no les interesa la fiesta tan formal y se dedican a esas, y son, que yo sepas, arriba de 102. Okay. Y por el número, obviamente, de festejos, pues también es rentable, ¿no? Dedicarse a criar ese tipo de toro. Pero yo tengo una pregunta, don Fernando. Pese a que hay todo tipo de festividades alrededor de diferentes también tipos de toros, pues la afición, sobre todo lo voy a decir como tal, ¿no? Que conocemos, la afición de Mérida es una afición bastante conocedora, exigente en presencia de los animales, y cómo se combina, cómo la gente o el taurino tiene estas distinciones para darle ese toque a estas 6 ganaderías de Bravo que representan, digamos, los festejos de Postín. La gente es exigente, ¿cómo se diferencia entonces la afición para reconocer el trabajo de una ganadería seria a una ganadería de este tipo de festejo? Yo creo que hasta los propios toreros van preseleccionando las ganaderías y sus propios visores. O sea, difícilmente viene una figura y torea una corrida de una ganadería que no esté registrada y que no tenga la certeza del origen de los toros. No. Hay una selección de hecho muy clara. Nosotros, Luis Conde y nosotros, y seguramente algunas de las registradas, no lidiamos en medios postines o no lidiamos en corridas tradicionales, lidiamos exclusivamente en las de postín y bueno, en mi caso es casi una boutique taurina, ¿no? No pretende decir por ahí, es que para ellos también es negocio, para ellos posiblemente rentable, para ellos seguramente rentable. Para mí no me cabe la menor duda de que no es rentable y no va a ser rentable en mi caso. Por lo tanto, pues entre más pequeñita, pues menos pierdo. Como decía un amigo mío, Páramo, cómprate un rancho chiquito para que te empobrezcas poco a poco. Y me decía otras groserías que ahorita no las voy a decir en altavoz. Hablando de las tientas, platíquenos cómo es una tienda en Yucatán, en su ganadería, qué se le ofrece al torero, cuáles son los toreros que usted invita, qué le dan de comer, porque la comida yucateca sin duda es de lo mejor que tenemos en este país. Pero platíquenos, ¿en qué consiste una tienda en La Ceiba? Pues yo creo que cada ganadería, cada sitio tiene su propio estilo. Algunas que he ido son mucho más serios que otros, otros son mucho más calladitos, en otros somos un poquito más alerosos, y hay un poquito más de música y hay un poquito más de historia. En la nuestra la hacemos con seriedad, con categoría, pero relajados. Mi palco de ganadero son 2 polines de madera, mucho más casual que otras imponentes que hay en otros sitios, y buscamos siempre darle ese toque regional a todo, ¿no? Desde La Ceiba, que está a la mitad del ruedo, hasta la comida llena de panuchos, papazules, cochinitas, cocitos y otras 1000 maravillas que hay en la zona. Bueno, finalmente yo creo que el que viene de otros sitios, lo que espera o lo que a nosotros nos gusta enseñarle es lo que tenemos aquí, que eso es lo cual nos sale con naturalidad. Y en concreto en La Ceiba, y te puedo decir que en la ganadería de mis amigos Conde, pues siempre han sido de puertas abiertas, siempre tenemos muchas visitas, y los toreros que van pues son de todos, han ido grandes figuras y han ido toreros de la región, escuelas taurinas, y un poco de todo. Está para que la gente aprenda y para que se disfruten. Luis Miguel. Sí, bueno, yo quiero regresarme un poco a lo que cuando hablábamos de la crianza del toro de lidia allá en Yucatán. ¿Qué tipo de cuidados, qué alimentación es la que tiene el ganado allá en sus ganaderías? ¿Qué tipo de cuidados veterinarios son los que se le dan? No sé si sean los mismos que se le dan a un toro
criado en el centro del país, a un toro que crece en la selva a nivel del mar? Bueno, en general la alimentación básica es la vegetación nativa y los pastos cultivados. Eso es lo fundamental. Y la suplementación se hace a base de esquimos, harinas, muy cerca en Mérida, una planta de alimentos. Entonces yo le preparo allá unas fórmulas que no son ningún secreto, son a base consigo barreduras de alimentos, harinas de trigo, salvados, de maíz. Hay dos harineras que tienen como esquilmo el pericarpio del maíz, y también tenemos una enorme industria aceitera acá, 500,000 de toneladas de soya al año. Hay mucha pasta de soya y hay productos reclasificados que se consiguen con determinada economía para poder hacer una mezcla virtuosa que no tenga mucho costo y que tenga mucha calidad. ¿Qué necesitamos? Es concentrar un poco la alimentación. El campo tiene bastante vegetación nutritiva, pero no necesariamente con el punto de calidad del alimento que requiere un toro de saca. Un toro de saca hay que aumentarle el grano, las harinas, los subproductos de soya, y levantar el nivel energético, no tanto el proteico, el energético. Por otra parte, nuestros suelos, en particular los de San Salvador, son muy pedregosos y nuestra campería es muy grande. Entonces los toros tienen unas patas muy fortalecidas, tan difíciles. Esa es una dificultad aparente, porque, por decir algo, cada vaquero ocupa 5 caballos, porque se nos acaban los cuacos en el trabajo de campo. Manejamos poco más de 1,000 hectáreas, alrededor de 500 reses. Entonces, los campos son muy amplios, las recojas son largas, los animales tienen que moverse mucho, y de manera natural traen patas muy fuertes. Ahorita que hablabas precisamente de las garrapatas y del proceso de, pues no sé, de limpieza de las reses en las famosas albercas donde los meten, ¿cómo hacen ese proceso? Baño de inmersión. ¿Cada cuánto es? Mira, nosotros procuramos, aun cuando lo recomendable es mantenerlo limpio de garrapatas, eso es prácticamente imposible. Entonces nosotros procuramos tanto la anaplasmosis como la piroplasmosis, tienen una condición inmunológica que se llama premunición. O sea, el animal, si tiene contacto con el anaplasma, que es una riqueza, piroplasma, que es un protozoario hemático, produce cierta resistencia. Si metes un animal que no ha tenido contacto con él, es casi seguro que agarre un estado febril tan fuerte que en un toro te lo puede dejar casi estéril, o se lo lleva, se puede morir. Como se mueren, como barajas, como decía hace un rato Fernando. Pero si tienes un control adecuado, nosotros hacemos esto: bañamos, y antes de que complete el ciclo, la garrapata, que hay de 2 y de 3 huéspedes, o sea, sube una vez, baja, muda a ninfa, vuelve a subir, muda encima del animal y se convierte en adulto y se hace reproductiva, que es la grandota que se ve de color verde olivo o café. Uno tiene que romper el ciclo. Entonces repites el baño a 3 semanas y le pegas antes de que cambie de estadio, y luego lo abres a 1 mes, y luego lo abres un poco más. Donde ha habido una infestación importante, hay que apretar los baños y luego los vuelves a abrir. Ese es el control que llevamos. Es claro que donde hay humedad, pues tiene que existir la garrapata, es junto con pegado definitivamente.
y en campos muy abiertos. En otras palabras, si tú bañas demasiado seguido, lo que haces es proteger. Si proteges demasiado tus animales, cuando estén en contacto se van a enfermar. Lo que tienen que hacer es crear una resistencia. Que ellos tengan contacto con la garrapata y que sean resistentes a la enfermedad. Sí, que tengan esa aclimatación. Los síntomas, no sé si le quedó claro. Sí. Van Pues creando, nos están dando una cátedra de cuidados. de garrapatas. De garrapata, no, de verdad, interesante porque también en otros estados ha surgido el tema, incluso aunque usted no lo crea, en Nuevo León. Nuevo León es uno de ellos donde sufren de la garrapata. Sí, que está un poco más abajo, pegado más hacia Tamaulipas, y también tenían mucho el problema de la garrapata en esta ganadería en el estado de Nuevo León. Entonces, yo creo que es importante para el público de repente entender pues todos los cuidados ganaderos en todos los lugares de la República, pero todo lo que ustedes pasan día con día para que un toro llegue a una plaza y podamos disfrutar, además de todo lo que se tuvo que hacer durante esos 4 años de cuidado, y tener además que llegar con la bravura y con todo lo que ustedes hacen en las tiendas para dar con el toro adecuado, pues toda la supervivencia y los cuidados, el dinero, el tiempo que ustedes le invierten y le gastan a cada animal. Para mí creo que es un tema fundamental que pocos aficionados podemos llegar a platicar tan de fondo. Yo quiero agradecer muchísimo a los 3 ganaderos que hoy nos han compartido sus experiencias. Gracias, don Jesús, por esta parte de ser aparte veterinario y contarnos a la afición que pues nunca nos vamos a enterar, ¿no? De estos temas, ¿no? Y pocas veces sabemos qué es lo que hay detrás de un toro bravo. Así que agradecerles muchísimo. Ya lo quedamos, ya lo pactamos con don Fernando. Tenemos que ir en vivo y en directo a vivirlo, a grabarlo, a compartirlo también con la afición y que conozcan estas maravillas. Yo me despido porque el tiempo se nos está acabando. Gracias, ganaderos. Gracias a toda la afición que nos está viendo. Muchas gracias, don Luis y don Jesús Conde, de la ganadería de San Salvador. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Gracias, Belén. Muchas gracias a don Fernando Páramo, de la ganadería de La Ceiba. Gracias a ustedes, y efectivamente hay que mantener estos milagros para que los toros lleguen a las plazas, y si no disfrutas el proceso, no llegas. Entonces, lo que hay que hacer es disfrutar el proceso. Muchas gracias por su invitación. Gracias, Rafa Naya. A ustedes, muchas gracias, ganaderos, por permitirnos entrar un poquito al Campo Bravo. Creo que la puerta de entrada a la fiesta para muchos aficionados es la puerta del campo, conocerlo para entenderlo y quererlo cada vez más. Gracias, buenas noches, hasta la próxima. Gracias, Luis Miguel. No, es un privilegio, como siempre, poder estar platicando y aprendiendo del Campo Bravo, y en este caso del de Yucatán, que es bastante interesante y bastante amplio. Sí, gracias a ustedes. Súper interesante. Y nos quedan dos paradas más, 2 capítulos más aquí en Recorriendo la Legua Ganadero para dar punto final a esta serie dedicada a la crianza del toro bravo en nuestro país, San Luis Potosí y Michoacán. Así que estén muy pendientes en las próximas semanas de Encaste TV de Recorriendo la Legua Ganadero. Nos vamos, los invitamos para que sigan en sintonía a través de nuestras redes sociales. Sigan las redes sociales de Encaste TV. Yo soy Carlos Flores. Muy buenas noches, buena semana. Pásela muy bien.